Buenas tardes para todos. Les damos la cordial bienvenida al Centro Espírita Rutas de Luz, tanto a nuestros hermanos encarnados como desencarnados. Cerramos nuestros ojos, disponemos nuestro corazón y nuestro pensamiento, lo elevamos hacia Dios con infinito amor para agradecerle por este bello día, agradecerle por la bendita oportunidad que nos ha dado de existir, de poder reconocer nuestros errores, nuestros defectos y también nuestra necesidad de Él. Te damos infinitas gracias por el pan en nuestra mesa, por el techo que nos abriga, por nuestra salud, por la familia que elegiste para nosotros. Te pedimos, Señor, por nuestros hogares, por nuestros trabajos y toda la iluminación, todo el discernimiento para nuestros corazones, para que de las más bellas enseñanzas en nuestros corazones podamos nosotros salir renovados, llenos de energía, también irradiarnos con tu luz. Que así sea. Bueno, le damos la bienvenida a nuestro expositor, Germán Divaldo Telles, miembro asociado espírita del Centro Espírita Rutas de Luz. Sí. Buenas tardes a mis hermanos, no sé si me escuchan bien. Sí, sí, sí. Listo. Entonces, primero, vamos a compartir la presentación. Listo, ya. Ahora sí, buenas tardes a todos. Listo. Como tema de hoy, me corresponde qué son las pruebas y qué son las expiaciones. Entonces, para dar comienzo a la charla, yo quería hacerles una pregunta, y es el por qué sufrimos. Yo creo que muchas veces nos hemos hecho esa pregunta de por qué sufrimos, o nos hemos dicho, Dios mío, yo soy un bulto de sal, yo salgo de una y me pasa a otra, a mí me pasa todo lo peor, yo soy el mejor guerrero de Dios, a mí me pasa todo lo terrible. Y muchas veces renegamos mucho sobre Dios de el por qué nos pasan las cosas. No sé si a algunos nos pasa, a mí me pasa, por ejemplo. Entonces, primero que todo, vamos a ver el por qué sufrimos. Entonces, vamos a ver qué nos dice la doctrina. Dice la vida encarnada como escuela del alma. El espiritismo responde a la pregunta más profunda del ser humano, ¿por qué sufrimos? Para comprenderlo, es necesario partir de los principios fundamentales de la doctrina sobre la naturaleza del espíritu y propósitos de la encarnación. Entonces, vamos a ver estos tres cuadritos. Estos tres cuadritos dan uno al paso del otro. Entonces, el primero dice, el espíritu es inmortal. Entonces, todos sabemos que somos un espíritu inmortal. El espíritu existió antes del nacimiento y continuará después de la muerte física. El cuerpo es apenas una envoltura temporal para la experiencia encarnada. Cuando estamos aquí es solo un momento, solo un respiro. Puede que se nos haga mucho tiempo, 80, 90, 100 años, pero frente a la eternidad, ¿qué es este momento? Entonces, seguimos con la siguiente. La reencarnación es la ley. Cada espíritu pasa por múltiples existencias en diferentes mundos. Cada vida es un capítulo en la larga jornada evolutiva del espíritu hacia su perfeccionamiento. Entonces, todos tenemos que reencarnar, todos, absolutamente todos, ¿con qué objetivo? Evolucionar. Y progresamos por etapas. Los espíritus fueron creados sencillos e ignorantes. Todos empezamos desde el mismo punto. Todos fuimos creados sencillos e ignorantes. Nadie es uno más que el otro, nadie aprendió primero, nadie ya nació sabiendo qué es y qué no es. Todos nacimos desde el mismo punto. La evolución es gradual, individual y siempre progresiva. Nadie retrocede. Entonces es como en el colegio. En el colegio uno pasa de primero a segundo y no le devuelven a primero. Uno se puede quedar en segundo si pierde el año, ¿cierto? Pero nunca nos devolvemos. Así pasa con el conocimiento, con todo lo que hemos aprendido durante nuestras reencarnaciones, siempre se nos va a quedar. No podemos devolvernos. Por ejemplo, en la India se creen que nosotros podemos reencarnar en vacas, en ratones. Ahí estaríamos devolviéndonos a seres animales. Entonces, ¿cómo es posible que yo, Germán, que sé sumar, que sé, bueno, no sé bien multiplicar, que sé sumar, cómo voy a devolverme a una vaca, que una vaca está todo el día comiendo y haciendo leche? No es posible que yo con mi inteligencia vuelva a un estado animal. En la pregunta 132 del libro de los espíritus, el maestro Kardec pregunta, ¿cuál es el objetivo de la encarnación de los espíritus? Responden los espíritus, Dios se la impone con el objetivo de hacerlos llegar a la perfección. Para algunos es una expiación, para otros una misión.
No obstante, para alcanzar esa perfección deben sufrir todas las vicisitudes de la experiencia corporal. Entonces, primero que todo, todos tenemos que reencarnar. No obstante, todos tenemos que pasar las vicisitudes de la existencia corporal. Todos nos tenemos que enfermar, todos tenemos que ir en Transmilenios pichados, todos tenemos que trabajar, todos tenemos que pasar por la niñez, todos tenemos que pasar por ese proceso, ya sea para una expiación, en este caso una prueba o una misión. Estas misiones se ven en pocos casos, ya sea, por ejemplo, el maestro Kardec, el maestro Jesús, todas estas grandes referencias que de pronto tenemos, estas son personas que vienen en misión, que pues son ejemplos claros en la historia. Bueno, ahora sí vamos a empezar a ver qué son las pruebas, la definición, tipos y cómo reconocerlos. Entonces, primero definimos. ¿Qué son las pruebas? Entonces, las pruebas son dificultades, obstáculos, vicisitudes y situaciones penosas que el espíritu enfrenta durante su existencia encarnada. Esta es una de las verdades más libertadoras de la doctrina. Las pruebas no son castigos impuestos por Dios desde el exterior, son en cambio oportunidades de crecimiento que el propio espíritu ha aceptado, en muchos casos elegido antes de reencarnar. Entonces, estas pruebas ya sabemos que son dificultades, obstáculos. ¿Y quién no tiene dificultades? ¿Quién no tiene obstáculos? ¿A quién no le toca pagar arriendo? ¿A quién no le toca pagar servicios? ¿A quién no le toca ir a trabajar? A todos, yo creo. Y no son castigos, ¿no? Muchas veces nosotros también renegamos y decimos, no, Dios, ¿por qué me castiga tanto? Este es un castigo porque yo me porto mal. Siempre es como el darnos látigo. Y pues acá nos aclara de que no es un castigo. Muchas veces son oportunidades de crecimiento, entonces de pronto cuando tengamos estas pruebas hay que cambiar un poquito la percepción y decir, bueno, me está pasando esto, ¿será que es una prueba? ¿Será que tengo que aprender algo de esto? Porque pues es una oportunidad de crecimiento. Por ejemplo, muchas veces a nosotros nos pasa o yo veo que la gente dice, Dios mío, dame paciencia con este niño porque este niño es terrible. Muchas veces nos pasa. ¿Será que mágicamente Dios nos va a decir, Alcazón, ya es paciente esta persona? No creo que pase. Es un proceso, una oportunidad que nos da Dios de ser cada vez más pacientes. O nosotros decimos, Dios mío, por favor, que me caiga dinero del cielo. ¿Será que Dios nos va a decir, haga ahí va una lluvia de dinero? ¿O nos va a poner a trabajar? Nos va a poner de pronto a trabajar. Bueno, entonces dice, el espíritu elige sus propias pruebas. Entonces en la pregunta 258 preguntan, en el estado errante, antes de comenzar una nueva existencia corporal, ¿tiene el espíritu conciencia y previsión de lo que habrá de sucederle durante la vida? Responden los espíritus. Él mismo escoge la clase de pruebas que quiere sufrir. En eso consiste su libre albedrío. Entonces todos escogemos las pruebas que nosotros pasamos antes de venir acá a la tierra. Si nosotros tenemos algún problema, alguna vicisitud en esta vida, nosotros es muy probable que la hayamos escogido. Entonces vamos a ver cómo se eligen estas pruebas. Entonces hay como estos tres pasos. Entonces primero, en el estado errante, una vez desencarnados, entonces entre encarnaciones, el espíritu puede ver con mayor claridad lo que necesita aprender. Escoge las condiciones generales de su próxima vida, el entorno familiar, el cuerpo, las dificultades principales. Entonces, una vez ya desencarnados, ya nos desprendemos de este cuerpo, entonces podemos ver con claridad en qué nos equivocamos, qué nos falta, con quién de pronto tuvimos alguna falta. Entonces, hacemos una recapitulación de toda nuestra vida, de todas nuestras vidas y qué nos falta y empezamos a ver, bueno, como prueba voy a elegir a este familiar que de pronto no me llevo bien y a la siguiente me va a venir como hermano. El cuerpo, bueno, yo tuve tal falencia, voy a venir cojo de un pie. Entonces empezamos a elegir las pruebas que nosotros tenemos. Como segundo, orientación de las guías. Los espíritus más evolucionados orientan el proceso de elección. Nadie elige solo. La intervención divina actúa a través de estos guías, asegurando que la elección sea apropiada para el nivel del espíritu. Entonces, obviamente, a pesar de que tengamos nuestro libre albedrío, no nos van a dejar solos, no nos van a decir, bueno, el que escoja sus pruebas y que se ponga 1000 pruebas porque él cree que todo lo puede, entonces va a ir adelante. No, nos van a guiar espíritus superiores que van a decir, bueno, Germán en esta vida dijo que como prueba va a ser multimillonario, va a tener que administrar una gran cantidad de dinero, pero Germán es una persona tan egoísta, ¿será que sí va a poder con esa prueba? ¿Será que no?
Entonces nos van a ir influenciando, nos van a decir cuál es el camino correcto para que pues estas pruebas no se nos vayan de las manos y podamos completar esas tareas. Es como las tareas que uno le pone en el colegio. Si uno le ponen 2 más 2 a un niño de segundo de primaria, él sabe que el niño puede responder 2 más 2. Pero si yo le pongo ecuaciones lineales a un niño que está en segundo grado, no creo que me las pueda resolver. Entonces, así según nuestro nivel, nos van guiando, como los profesores en el colegio, a escoger nuestras pruebas. Y como tercero, la proporcionalidad a la capacidad. Las pruebas siempre están calibradas a la fuerza real del espíritu. Nadie recibe más de lo que puede soportar. El error humano está en creer que no podemos cuando sí podemos. Muchas veces también nos pasa cuando estamos enfermos, que decimos, Dios mío, yo no puedo con esta enfermedad, me duele todo, déjame ir. Y es una prueba que nos han impuesto de enfermarnos en ese momento, de llevar ese proceso, y nosotros sí podemos. Por algo estamos en esa prueba, por algo caímos en el error, porque sí podemos. Si no, Dios no nos había pues puesto esa prueba en el camino. Listo. Ahora vamos a ver los tipos de pruebas. En este caso vamos a ver el sufrimiento físico y la pobreza. Pues obviamente hay muchas pruebas, yo solo estoy desglosando algunas acá. La prueba del sufrimiento. Entonces, pues las que vemos normalmente, enfermedades, discapacidades, dolores crónicos con frecuencia, son pruebas. Cuando el espíritu los acepta con resignación y los soporta sin desesperación, desarrolla una fortaleza interior que ninguna prosperidad puede otorgar. Las enfermedades son pruebas y expiaciones. Los espíritus que las sufren con paciencia y sin murmuración dan pruebas de su adelanto y se purifican de sus imperfecciones. Esto lo dice el maestro León Denis. Entonces, todos nos quejamos y nos quejamos mucho y yo me quejo mucho. Y más cuando estamos enfermos nos quejamos de que me duele, de que no me duele, pero muchas veces me duele, pero no me tomo la medicación que me mandó el doctor, entonces no estoy haciendo mucho y renegamos de Dios, que por qué me pone estas pruebas en el camino. Entonces, en vez de renegar, en vez de quejarnos frente a Dios, pues sabemos ya que las pruebas son oportunidades, que son oportunidades para mejorar nuestras imperfecciones. Si nosotros tomamos estas pruebas con resignación, agachamos la cabeza, nos tomamos los medicamentos cuando nos toca, hacemos una oración para que estas pruebas nos hagan salir adelante, pues estas pruebas van a pasar más rápidamente. El segundo ítem, entonces la prueba de la pobreza. La escasez material pone al espíritu ante sus valores más profundos. Confía en Dios cuando nada tiene, actúa con honestidad cuando no podría hacerlo, mantiene su dignidad moral en la adversidad. La pobreza no es un signo de inferioridad espiritual, sino con frecuencia un signo de valentía del espíritu que elige una prueba difícil. Entonces yo intentaba ponerme en estos zapatos de estas personas que están en la calle, estas personas que ven una pobreza extrema, pues una fe tan grande en Dios que se debe tener para salir de ese momento, pues debe ser pues una prueba difícil. Y pues acá no lo dice, que pues es una prueba que el propio espíritu eligió, entonces se le pone a prueba su fe, se le pone a prueba de si va a hacer algún mal, si de pronto empieza a robar o si mantiene su moral. Entonces es una prueba más, no tenemos que verlos de pronto de, ay, pobrecito, está en la calle, sino es una prueba, es un hermano que hay que ayudar. Listo. Ahora vamos a seguir con las riquezas, el poder y los vínculos, que pues de pronto uno dice, no, pues es que ese rico, esos ricos no tienen ningún problema, ¿no? Entonces dice, la prueba de la riqueza y el poder. Kardec es rotundo, la prosperidad también es prueba, quizás la más sutil. El espíritu debe demostrar que puede poseer bienes sin ser poseídos por ellos, ejercer poder sin corromperse, tener éxito sin perder la humildad. El rico que hace buen uso de sus riquezas tiene más mérito que el pobre porque tiene más tentaciones. Entonces yo me ponía a pensar en esas personas que tienen grandes empresas, que tienen mucho dinero, que tienen mucho poder, pues también es una prueba, porque tienen que ser personas de pronto moralmente rectas para guiar a una gran cantidad de personas, tienen gran cantidad de personas a su responsabilidad, que si esta persona dice, no, empresa quedó en bancarrota, tengo 1.000 empleados, tengo que liquidar todos, son 1.000 familias que dependen también de él. Es dinero que depende también de él. Es una prueba muy grande de administrar todo estos recursos, todo este poder, todo este dinero para las demás personas que tiene a su cargo.
Entonces, en la pregunta 816 sustraje este pedacito que dice, eso es precisamente lo que no siempre se hace. Se vuelve egoísta, orgulloso e insaciable. Sus necesidades aumentan con su fortuna y nunca cree que tener lo suficiente para sí. Entonces, esto muchas veces lo vemos, ¿no? Esos súper ricos que andan en súper deportivos, en mansiones, que todo es para ellos, que cada vez quieren tener más dinero y no piensan de pronto en una mejor calidad de vida para sus empleados, de, venga, si yo tengo toda esta cantidad de dinero, le puedo de pronto pagar un poquito mejor a mis empleados. No es, paguémosle el mínimo, es igual, ahí va a seguir trabajando. Entonces, no hay esa de pronto conciencia, pues no voy a hablar por todos porque no conozco a todos los ricos del mundo, de esa administración del dinero y qué pueden hacer en beneficio de la humanidad con eso. Esta es la prueba que yo creo que más común es entre nosotros y es la prueba de los vínculos afectivos. Pérdidas de los seres queridos, traiciones, familias difíciles, matrimonios dolorosos, son frecuentemente vínculos kármicos. El espíritu reencuentra a quienes debe perdonar o de quienes debe aprender. La prueba de los vínculos invita al amor incondicional, que es la más alta expresión del progreso espiritual. Entonces, si nosotros nos ponemos a reflexionar de pronto en las relaciones que nosotros tenemos con nuestros familiares, de pronto podemos encontrar a estas personas que de pronto las vemos y ya hacemos mala cara, o las personas que constantemente peleamos con ellas, o esas personas difíciles en la familia, de pronto son esas pruebas de vínculos afectivos que nosotros en el mundo espiritual nos pusimos todos de acuerdo, que vamos a venir con familias a limar estas asperezas, y pues estamos aquí cayendo en el mismo error. En vez de aprender, en vez de evolucionar, en vez de tomar esa oportunidad que Dios nos da, caemos en el mismo error. Y para este cuadrito, sustraje de la pregunta 814 para probar a cada uno de una manera diferente. Por otra parte, ya lo sabéis, son los propios espíritus que han escogido estas pruebas y con frecuencia sucumben ante ellas. Entonces, pues mi invitación es a eso, de mirar que cuando tenemos esos problemas, cuando tenemos esas pruebas, en cómo lidiarlas, en si tenemos que agachar la cabeza y salir adelante, en si tenemos que renegarle a Dios, o más bien si hacemos una oración y pedimos fuerza para salir adelante. Ahora seguimos con las morales y las del ego. Las pruebas morales son las más profundas, pues tocan directamente el carácter del espíritu, la injusticia sufrida, la calumnia soportada, la soledad prolongada, el orgullo que debe ser vencido, la envidia que corroe desde adentro. Estas pruebas no tienen el alivio del sufrimiento físico visible, son batallas silenciosas del alma consigo mismo. Estas pruebas yo creo que también cada uno de nosotros pues las toma, pues todos somos orgullosos, todos somos un poquito egoístas, todos de pronto tenemos que trabajar un poquito con la paciencia, con la envidia. Entonces vamos a ver qué nos dice sobre cada una de estas pruebas. Entonces, el orgullo es una gran barrera del progreso espiritual según Kardec. El espíritu orgulloso no puede aprender porque cree que ya sabe. La prueba del orgullo lo coloca en situaciones donde debe reconocer su error y pedir ayuda. Entonces muchas veces nosotros pues somos orgullosos. Nos cuesta pedir ayuda, nos cuesta pedir que nos enseñen, nos cuesta, pues el orgulloso, como dice acá, es el que ya cree que ya se las sabes todas. Entonces de pronto llega como prueba a esos lugares donde no sabe nada, a esos lugares donde tiene que pedir ayuda. De pronto en esta vida no le tocó ser un gran gerente, sino empezar a trabajar desde abajo y tomar todas las órdenes que le dan sus jefes. Entonces son pruebas que le dan a reconocer su error y a sufrirlas con humildad. En la envidia, el espíritu envidioso sufre sin causa externa. La prueba consiste en aprender a alegrarse genuinamente por el bien ajeno, que es una de las formas más elevadas de la caridad. Entonces, estos espíritus que de pronto vienen trabajando estas pruebas o trabajamos estas pruebas, tenemos que aprender a alegrarnos del bien ajeno. Muchas veces es difícil eso, ¿no? No, yo estoy trabajando con mi compañero y ascendieron a mi compañero, pero a mí no. Y trabajamos en el mismo área. Y en vez de yo alegrarme por mi compañero, es porque no fui yo. No, y yo también trabajé. No, y yo trabajo más que él. No, y yo sé más que él. Entonces nos envían estas pruebas para ser conscientes, para alegrarnos por el bien ajeno y alegrarnos por ellos. La injusticia sufrida. Cuando el espíritu sufre una injusticia sin haberla merecido, desde la perspectiva de esta sola vida.
está ejercitando una de las virtudes más altas, la confianza en la justicia divina que trasciende lo visible. Entonces son estas injusticias que nos pasan, que nosotros, no sé, me robaron, yo puse la queja, nunca atraparon el ladrón, me robaron, que sin nada. Entonces es esas pruebas de que tenemos que tener fe en Dios, de que no es nuestro deber, por decirlo así, decirle, no, es que usted me hizo esto, usted me hizo aquello, usted es el peor, usted es malo, yo lo voy a castigar. No, tenemos que creer en Dios, que Dios va a tomar su justicia divina, va a hacer lo que corresponde con el ser que nos hizo daño, que de pronto no fue justificante para nosotros, pero ya le corresponde a la justicia divina. ¿Cómo reconocer que estamos ante una prueba? Esta es la pregunta in- práctica que más interesa. La doctrina espírita ofrece criterios de discernimiento que nos ayuda a leer nuestra vida con nuevos ojos. Entonces, pues estos tres ítems de cómo identificar que estamos ante una prueba. Entonces, el primero, se repite en distintas formas. La misma dificultad aparece bajo diferentes circunstancias hasta que el espíritu la supera de verdad. El cambio de escenario sin cambio interior solo replica que la prueba con nuevos actores. El espíritu que no aprendió deberá volver a pasar por las mismas pruebas. Entonces son eh, estas pruebas que de pronto nos atormentan tanto, que nos atormentan a diario. Familiar que vive a diario con nosotros y que todos los días peleamos con él en vez de pelear de vez en cuando. Entonces ahí ya sabemos identificar la primera prueba. Son estos errores que cometemos todos los días, que no aprendemos por ellos, que no aprendemos con ellos, que nos ponemos a caer en el mismo error en estos escenarios que se repiten. Entonces, hasta que no aprendamos, vamos a seguir pasando por las mismas pruebas. Señala claramente una virtud a desarrollar. Toda prueba auténtica es la invitación a desarrollar algo. Si cada situación difícil, la respuesta apropiada sería la paciencia, la prueba es la paciencia. Si sería el perdón, la prueba es el amor incondicional. Entonces acá nos va fortaleciendo, como lo es la propia prueba, esa oportunidad de poner en práctica estos atributos. No, hay una persona que siempre me pone el pie. Bueno, yo tengo que perdonar a esa persona, a pesar de que me ponga todos los días el pie. Esa persona que de pronto no quiero tanto, bueno, voy a amarla hoy un poquito más. Puede que no incondicionalmente, pero hoy la voy a amar un poquito más. Produce transformación interior real. La persona que supera genuinamente una prueba no solo escapa al dolor, sale siendo diferente por dentro, más compasiva, más humilde, más fuerte. El alivio externo sin transformación interior indica que la prueba aún no fue comprendida. Entonces son estas pruebas que nos invitan al cambio. Siempre que tengamos estas pruebas tenemos que cambiar, no sé si sea un poquito, sino, como lo dicen, vamos a tener que repetirlas, no vamos a tener este alivio hasta que pues no cambiemos y no comprendamos estas pruebas 100%. Entonces, acá en el Evangelio nos dice, los que lloran son dichosos, porque serán consolados. El sufrimiento purifica el alma. Los que sufren están más cerca de Dios que los que gozan sin medida de los bienes terrenales. Porque estas personas que sufren, que lloran, que tienen pruebas, que tienen problemas cada rato son más dichosos porque están progresando, porque tienen pruebas, tienen esas oportunidades frecuentes para evolucionar su espíritu. Y puede que nosotros también tengamos esas pruebas, solo que no lo vemos. Bueno, ahora vamos a seguir con las expiaciones. Entonces vamos a ver la ley de causa y efecto, las manifestaciones, la redención. Entonces, primero que todo, vamos a definir qué son las expiaciones. La expiación es la consecuencia directa y justa de faltas cometidas en vidas anteriores o en la experiencia presente. Es el mecanismo por el cual la ley de causa y efecto se aplica en la vida espiritual a través de las encarnaciones sucesivas, a diferencia de las pruebas, perdón, que apuntan hacia adelante, hacia virtudes que el espíritu debe desarrollar. Las expiaciones apuntan hacia atrás. Son el reconocimiento y la reparación de algo que el espíritu dejó pendiente. Entonces, acá ya podemos definir qué son las pruebas y qué son las expiaciones. Las pruebas son esas oportunidades que nos da Dios
para limar nuestras asperezas. Entonces, si yo soy egoísta, nos pone una prueba para dejar de ser egoísta. Si yo soy orgulloso, nos pone una prueba para dejar de ser orgulloso. Son defectos que nosotros tenemos que debemos superar. En cambio, las expiaciones tenemos que ver hacia atrás. Son de pronto esos pendientes del ayer, esas facturitas que tenemos pendiente, esos errores que hemos cometido que debemos reparar. Entonces, en la pregunta 399 dice, dado que las vicisitudes de la vida corporal son una expiación de las faltas del pasado y a la vez pruebas para el porvenir, ¿se puede deducir de la naturaleza de esas vicisitudes el género de la existencia anterior? Con mucha frecuencia, pues cada uno es castigado por donde pecó. Entonces, si yo robé, me van a robar; si yo lastimé, a mí me van a lastimar. Entonces, por ahí dicen que con la vara que me diste serás medido. Entonces, de ahí viene el dicho. Em, No obstante, no hay que hacer esto una regla absoluta. Las tendencias instintivas son el indicio más seguro, porque las pruebas que sufre el espíritu guardan relación tanto con el porvenir como con el pasado. Entonces, no es que ahora todos nos pongamos a decir, no, es que me pasó esto, yo le debía de ayer. No es un error mío, fue un error de ayer. Entonces, no es una regla estricta, solo es para que tomemos esas decisiones de es una prueba, es una expiación, tal vez estoy reparando algo del pasado o es algo que me falta a mí. En las preguntas 167 dice cuál es el objetivo de la reencarnación. Entonces dice la expiación, el mejoramiento progresivo de la humanidad. Sin eso, ¿dónde estaría la justicia? Entonces lo que les venía diciendo en las pruebas, en la parte de la justicia divina, es en este momento donde Dios nos dice, ah, bueno, usted hizo, ahora le toca pagar para que usted sienta lo que usted hizo, para que no lo vuelva a hacer, para que aprenda, porque Dios no es un Dios castigador de lo voy a mandar a toda la eternidad al infierno, porque se portó mal. No, es un Dios reparador, es un Dios amoroso, es un Dios de, bueno, usted se equivocó, le voy a dar la oportunidad para que repare lo que hizo. Entonces dice una diferencia esencial, la prueba desarrolla virtudes nuevas, la expiación repara y salda las deudas del pasado. Ambas producen crecimiento, pero desde ángulos opuestos. Entonces acá dice este cuadrito comparativo sobre las pruebas y las expiaciones. Entonces primero vamos a ver el origen. Entonces el origen de la prueba es la elección libre del espíritu para progresar. Como lo vimos, todos escogemos las pruebas que estamos pasando en las diferentes reencarnaciones. La expiación es la consecuencia de faltas y errores cometidos. Entonces venimos a reparar con una expiación. En una dirección temporal, las pruebas van hacia adelante, construyen lo que falta. Si somos egoístas, tenemos que construir para ser menos egoístas. La expiación hacia atrás salda lo que debía. Si yo me equivoqué en el pasado, vengo a reparar. Una lógica interna es el aprendizaje, adquirir nuevas virtudes nuevas en la prueba. Y en la expiación es la reparación, comprender el daño causado. Como actitud ideal del espíritu frente a una prueba sería el esfuerzo, la perseverancia y la valentía. Y una actitud ideal del espíritu frente a una expiación sería el arrepentimiento, la humildad y la aceptación. ¿Qué pasa cuando superamos una prueba o una expiación? Entonces tenemos nuevas capacidades, virtudes adquiridas. Y frente a una expiación, purificamos la purificación, liberación y el alivio, porque pues ya no debemos. Puede acortarse tanto una prueba como una expiación, sí, con que con esfuerzo y servicio a los demás. Y en la expiación, sí, con arrepentimiento sincero y acción reparadora. Ahora vamos a ver un poco sobre la causa y efecto. Entonces, como veníamos diciendo, la expiación es la aplicación de la ley de causa-efecto. Esta ley Kardec describe en la Génesis como una de las leyes morales que gobiernan el universo. Garantiza que todo acto produce consecuencias que el espíritu deberá eventualmente confrontar y comprender, que es el llamado karma que nosotros conocemos, comúnmente se conoce. Todo mal trae consigo su castigo natural. No es Dios quien castiga, sino el hombre quien se castiga a sí mismo por sus propias faltas en virtud de las leyes que él ha establecido. Entonces, no debemos pensar en Dios como un Dios castigador, sino como un Dios que nos da la oportunidad de reparar. Si nosotros nos hemos equivocado, si nosotros tenemos alguna falencia, Dios nos da estas diferentes oportunidades para empezar a evolucionar espiritualmente. Em, Traje estos tres principios de la ley
que dice la ley actúa con simetría moral, el espíritu experimenta lo que causó a otros, abarca múltiples vidas, la causa puede estar en existencias anteriores y su fin siempre es la evolución y el amor, nunca la venganza. Entonces, estas expiaciones y su reparación puede que reparemos un poquito en esta vida, pero en la siguiente nos toca reparar el resto. Hasta que no saldemos las deudas, así como en los bancos, no podemos estar con el paz y salvo. ¿Cómo se manifiestan las expiaciones? Las expiaciones toman formas muy variadas. En el cielo y el infierno describen con detalle cómo cada falta genera una consecuencia correspondiente. Entonces dice, sufrimientos aparentemente injustos, dolores, pérdidas o limitaciones que no tienen explicación en la vida presente, pero responden a dudas de la vida pasada. Para quienes conocen la doctrina, el criterio no es merezco esta vida, sino qué necesita mi alma comprender. Entonces es más ponernos en esta tarea de si me duele algo, si tengo algún malestar, es el por qué lo necesito. ¿Será que estoy pasando una prueba o una expiación? Y asimismo tomar una actitud correspondiente. Simetría moral con el daño causado. El espíritu que fue cruel vive la crueldad en carne propia, no como venganza divina, sino como comprensión desde adentro, no como pena, sino como lección empática. Acá yo lo tomo como si le estuviéramos enseñando a los niños. Los niños hasta que no se caen no aprenden que no tienen que ir por ahí. Que uno le dice, se va a caer y se cayó. Y hasta que no se aprende y no hacemos el mismo acto nosotros de caernos, volvernos a levantar y aprender por qué no tenemos que hacer eso, pues vamos a seguir cayendo en el mismo error. Vínculos difíciles con personas específicas. Reencontrarnos en cada vida a quienes dañamos antes. La familia, la pareja, los amigos que nos hacen sufrir pueden ser espíritus con quienes tenemos cuentas pendientes de amor y de reparación. Entonces, pues, esto es una reflexión que cada uno tiene que tener de quiénes son de pronto esos familiares con los que más tenemos roces, con los que más peleamos, con los que más tenemos disgusto, tal vez sea por vínculos de vidas pasadas. Y también existe la expiación en el plano espiritual. No solo nos salvamos en la vida acá encarnados. Entre encarnaciones, los espíritus con faltas graves pueden vivir estados de sufrimiento moral proporcionales a sus actos. En el cielo y el infierno hay una parte dedicada a estos testimonios. Vamos a ver uno. Acá les traje esta pequeña historia de El cielo y el infierno de este espíritu Auguste Michel en la ciudad de El Hart en marzo de 1863. Entonces vamos a ver que también podemos tener pruebas, tener expiaciones mientras estamos de una vida a otra. Entonces vamos a ver qué le pasó a este señor. Entonces Auguste Michel era un joven de familia acomodada, inteligente y bien visto en los círculos sociales de su época. Sin embargo, su inteligencia nunca estuvo al servicio de algo elevado. Vivió exclusivamente para los placeres del cuerpo, la comodidad, el lujo, los caprichos y la vanidad. No era un hombre cruel ni malicioso, pero tampoco hizo el esfuerzo alguno por ser útil al mundo o a quienes lo rodean. Su vida transcurrió en una agradable pero vacía superficialidad. Murió de forma repentina al caer de un carruaje durante un paseo. Pocos días después de su muerte, un medium que lo conocía indirectamente comenzó a recibir sus comunicaciones. Desde el primer mensaje quedó claro que Auguste no había encontrado paz. Describía un sufrimiento intenso, una turbación profunda, muy distinta al dolor físico que había experimentado en el accidente. Su espíritu parecía desorientado, sin comprender del todo lo que había ocurrido, y sentía como si estuviera encadenado, perdón, a su cuerpo, incapaz de alejarse de él. Una y otra vez pedía oraciones, angustiado por la incertidumbre de su destino. Con especial insistencia, Agus le rogaba al medium que fuera a orar directamente sobre su tumba, convencido de que esta cercanía podría ayudarlo a liberarse de la opresión que sentía. El medium no tardó en atender este pedido, pero cuando finalmente lo hizo, el espíritu Agus se mostró profundamente agradecido. Fue este encuentro donde Agus expresó por primera vez una verdadera reflexión sobre su vida. Reconoció con claridad que había sido un ser inútil, que su fortuna solo sirvió para alimentar sus pasiones y su vanidad, y que nunca pensó en el bien de su alma. A pesar de todo, albergaba la esperanza de que Dios en su misericordia pudiera perdonarlo.
Los mensajes que siguieron mostraron un cambio paulatino. El sufrimiento fue disminuyendo, la cadena que lo ataba a su cuerpo fue aflojando y August comenzó a hablar con mayor serenidad, aunque reconociendo que aún le quedaba un camino de expiación por recorrer. En su último mensaje se despidió con gratitud, más tranquilo, esperando el perdón divino, con su arrepentimiento que él mismo describía como sincero. Entonces podemos ver este caso de este espíritu Agus, que era un espíritu materialista, que se puede definir que pues no fue ni bueno ni fue malo, pero asimismo como tenía esta prueba de el dinero, no puso este dinero como buen administrador a trabajar por el bien de la humanidad, sino que solo lo disfrutó para sus placeres. Entonces también tenemos que estar pendiente del mal que no hacemos y el bien que dejamos de hacer, porque por eso también tenemos que pagar. Como lo decía el espíritu, al final esto, un arrepentimiento. Vamos a ver el arrepentimiento. Para Kardec, el arrepentimiento es el mecanismo central de la redención espírita, no un rito externo ni una fórmula religiosa, sino un proceso genuino de reconocimiento interior que modifica a la orientación del espíritu. Entonces, muchas veces nosotros vemos que a la persona que va a desencarnar les hacen los santos óleos, que dicen, no, yo creo en Dios, entonces ya me voy a salvar, que por arte de magia ya todos los males que hizo se le van a perdonar, o como dicen por ahí, el que reza y peca empata. No es así. Todos tenemos que pasar por las pruebas y las expiaciones y tenemos que quedar al día con la ley de Dios. Entonces, hay tres pasos para el arrepentimiento según la doctrina espírita. Primero, el reconocimiento sincero de la falta, así como lo hizo el espíritu Augusto. La transformación real de la conducta y la acción reparadora concreta hacia quienes se dañó. Entonces, tenemos que hacer estos tres pasos, no nos podemos saltar ni evitar, porque así funciona la ley de Dios. No podemos decir, yo me arrepiento de todo el mal que hice y me voy. No, tenemos que reparar también todo ese mal que nosotros hicimos y sufrir. El espíritu espera sus faltas, sea en esta vida, sus faltas en esta vida o en otra, pero la expiación siempre llegará y siempre habrá para él la posibilidad de reparar. Dios no condena para siempre. Entonces, como les venía diciendo, no pensemos en Dios como un Dios castigador. Dios es amor. Dios no nos va a condenar por siempre por los errores que hayamos cometido, por muy grave que sean. Nosotros tenemos estas oportunidades, ya sean pruebas o expiaciones, para reparar. Puede que nos cueste unas vidas a unos más que otras, pero todos tenemos esta oportunidad de reparar. Ahora vamos a ver cómo afrontar estas pruebas y expiaciones. Primero que todo, como lo decíamos, es la resignación, una resignación verdadera, no, yo sí me siento mal y dejémoslo pasar, de lengua para afuera. Este quizás es el punto que más confusión genera, el que más vale la pena aclarar con profundidad. La resignación espírita no es pasiva, no es fatalismo, no es aceptar injusticias sociales como si fuera la voluntad divina, es algo completamente diferente. Entonces no es que nos pase algo y, bueno, es que pobrecito yo me pasa esto, estoy expiando. Nos vamos a dar la chica, porque yo pobrecito estoy expiando. No, tenemos que poner acción sobre estas pruebas, sobre estas expiaciones que estamos pasando para que estas pruebas sean más cortas o sean más pasaderas. Entonces, dice, la resignación pasiva, que no es paralizarse ante el dolor, creer que nada puede cambiar, aceptar injusticias sociales por destino, no hacer nada para mejorar la situación, perder la esperanza y la voluntad de actuar. Entonces, no es quedarnos estáticos, es poner una acción sobre la situación que estamos pasando. Entonces, la resignación activa o la espírita, ¿cómo sería? Aceptar lúcidamente lo que no se puede cambiar. De pronto yo estoy enfermo, no puedo cambiar que estoy enfermo, pero sí me puedo tomar la medicina. Comprender el sentido evolutivo del sufrimiento. Entonces, como lo veníamos diciendo durante la charla, este sufrimiento no es solo porque lo necesitamos, o eso para limar alguna falla que tengamos o porque tenemos que pagar algo que debemos. Liberar energía para actuar con bien y amor, mantener la fe en la justicia divina y seguir obrando con virtud dentro de la prueba. Entonces, como le decía el maestro León Denis, sin murmuro, sin renegación, es más de poner de parte de nosotros y actuar frente a estas expiaciones o pruebas. Y aquí les traigo, a esta sí podría decirlo, que es la magia que nosotros necesitamos, la oración. La oración espírita no es una fórmula mágica, ni una negociación con Dios para que cambie sus leyes.
Muchas veces nosotros hacemos esto, que estamos orando y le digo, Dios mío, quítame esta prueba y yo ayudo a tal persona, yo me voy a convertir en una mejor persona si tú me das dinero. Empezamos a negociar con Dios mientras nosotros oramos como si esto fuera a cambiar algo. La oración es un acto de elevación interior. En los momentos de prueba, la oración sincera abre el canal por el cual los espíritus protectores pueden actuar con mayor libertad. Entonces, si oramos y pedimos a Dios y somos conscientes de las pruebas o las expiaciones que estamos pasando, estos espíritus nos pueden iluminar, nos pueden guiar para que estas pruebas sean más pasajeras o para que caigamos en cuenta de nuestro error y empecemos a repararlo para que sean más cortas. La oración es un acto de adoración. Orar a Dios es pensar en Él, acercarse a Él y ponerse en comunicación con Él. Todo pensamiento de elevación para con Dios es una oración. Entonces mantengamos este estado de oración, este estado de buenos pensamientos para que todas esas cosas que pues tenemos que pasar por estar reencarnados sean más pasajeras con ayuda de la oración. Ahora vamos a ver la caridad, que la caridad dice que es el camino más rápido de la evolución. Entonces dice para Kardec, la caridad no es simplemente dar limosna, la expresión práctica del amor al prójimo en todas sus dimensiones, material, moral, intelectual y espiritual, en el contexto de pruebas y expiaciones. La caridad actúa como un mecanismo de aceleración del progreso espiritual y de alivio. Entonces, ahí, pues como le decía el texto, hay varios tipos de caridad. Está la material, la moral y la intelectual. Entonces, vamos a ver un poco de cada una de estas, porque normalmente puede que pensemos que la caridad es solo dar limosna, solo ayudarle a esa persona con un plato de comida o con una prenda de vestir. También es caridad, pero también hay otros tipos que pueden ayudar en mayor o menor medida. Entonces, dice, caridad material, dar lo que tenemos a quienes lo necesitan. No solo dinero, también puede ser tiempo, alimento, techo, ropa. Muchas veces creemos que solo puede ser dinero o alimento, pero también puede ser tiempo. Escuchar los problemas de alguien puede que nosotros no tengamos la solución a esos problemas, pero con solo escucharlos sea suficiente. La caridad moral, perdonar a quienes nos dañó, no juzgar y pensar bien del prójimo. Entonces, cuando estamos en el Transmilenio y está súper lleno y alguien nos pisó, y preciso nos pisó el dedo con el cacho, y nos dolió. Bueno, actos de intolerancia que lo vivimos día a día en la ciudad, perdonemos. Bueno, de pronto el señor iba de afán, iba estresado y nos pisó. ¿Qué culpa tiene el señor? Yo también voy estresado y voy espichado en el mismo Transmilenio. Todos tenemos que llegar en algún momento. Es poner nuestra parte, entender el por qué pasó y perdonar. Caridad intelectual, compartir el conocimiento, llevar luz de la doctrina a quienes la necesitan, enseñar con amor y no con superioridad. Entonces también pueden ser estas palabras de ayuda. Puede que no sea necesariamente la doctrina, puede que sea un buen consejo, puede que sea una oración, compartir este conocimiento de, venga, usted está sufriendo, venga, yo le acuerdo cuando tomarse la medicina. Eh, y esto pues me parece muy importante que se enseñar con amor y con superioridad. Recordemos que con el orgulloso cree que todo lo sabe. Entonces, es una oportunidad también para nosotros de si vamos a enseñar, enseñarlo con amor, no con esa superioridad. Listo. En el estudio de la doctrina, vamos a ver en la luz de la prueba. El espíritu que ignora las leyes espirituales sufre sin comprensión. El que las conoce sufre con sentido. Esta diferencia no elimina el dolor, pero lo transforma radicalmente. El estudio espírita no es un ejercicio intelectual, es una herramienta de transformación interior que cambia la manera en la que interpretamos y respondemos a nuestras pruebas. El estudio del espiritismo es una escuela de la humanidad, de resignación y de esperanza. Muestra al hombre cuán pequeño es el periodo de su vida actual en comparación con la eternidad. Entonces, ya viendo qué son las expiaciones, qué son las pruebas, cómo identificarlas, cómo actuar frente a estas, entonces entendemos por qué sufrimos. Podemos tomar mejores actitudes y mejores acciones al momento de estar en estos momentos que tal vez los vemos muy difíciles, pero si lo vemos frente a la eternidad, estamos sufriendo un momento que es una oportunidad para evolucionar. Dice, fuera de la caridad no hay salvación. La caridad en su sentido más amplio es el amor al prójimo, que se manifiesta en el bien que hacemos a nuestros semejantes, sin distinción de creencia, raza y condición. Entonces, como lo decía ahorita el maestro Kardec,
La caridad es una gran herramienta, es una herramienta para la evolución de nosotros y para el alivio de las personas que estamos haciendo caridad. Dice tres verdades para llevar, ya para empezar a cerrar la charla, porque siento que he hablado mucho. Entonces dice, las pruebas son escalones, no castigos. El espíritu que comprende esto deja ver el sufrimiento como un enemigo. Cada prueba es una puerta. Del otro lado siempre hay una virtud que antes no teníamos. Entonces recordemos que son oportunidades. Las expiaciones son justicia, no venganza. Dios no busca el dolor del espíritu, sino su comprensión, así como lo explicábamos con el ejemplo de los niños. Busca que comprendamos el error que estamos cometiendo. La expiación es el proceso más profundo de empatía moral. Sentir lo que hicimos, sentir a otros para nunca más causarlo. Por eso es que también cuando vamos evolucionando no nos podemos devolver, porque ya sentimos lo que sintió mi hermano cuando yo le hice ese daño, ya no lo voy a volver a hacer. Si no, ya sé lo que me espera. El amor es siempre el camino a la salida, de salida, perdón. Ninguna prueba ni expiación es eterna para quien ama, sirve y se arrepiente de corazón. El amor en acción, o sea, la caridad, disuelve el karma, supera las pruebas, ilumina el camino hacia Dios. El sufrimiento que comprendemos ya no lo aplasta de la misma manera. La reencarnación contiene la solución a todos los problemas morales que parecen insolubles. Ella sola puede explicar al ser humano por qué sufre, al hacerle ver en ello la justicia de Dios. Y por su atención, muchas gracias. Bueno, le damos un agradecimiento a Germán Divaldo por su charla el día de hoy y le damos las palabras a nuestro presidente, don Germán. Ay, qué lindo aparece. Muy buenas tardes para quienes están en la plataforma, como para quienes están acá presencialmente. Considero que la enseñanza que hemos recibido hoy a través del tema pruebas y expiaciones nos debe llevar a profundas reflexiones. Toda la enseñanza que nos ha dado nuestro querido Germán Divaldo ha estado fundamentada bajo la visión espírita. Entonces, el espiritismo nos da a nosotros una idea mucho más amplia de la misericordia de Dios. Porque el espiritismo en ningún momento predica, enseña que existe el infierno. Como de muy buena voluntad, de muy buena fe nos han enseñado en ciertos y determinados movimientos religiosos. Que si somos buenos, nos sentamos a la diestra, es decir, nadie se quiere sentar a la izquierda de Dios, sino todos a la diestra de Dios, si somos buenos. Y si somos malos, ¿nos vamos para dónde? Para los profundos infiernos. Y que los buenos están con violines y toda la cuestión, alabando y glorificando a Dios y Dios sentado allá, es decir, en una silla muy especial. Y los hijos de él, que se han portado mal, están en los profundos infiernos, ardiendo y diciendo a Dios, sóplenle, atícenle más porque ese se lo merece. No, el espiritismo viene y es la doctrina de que esclarece, que consuela y da esperanza. Y Jesús vino, el Maestro Jesús, el enviado de Dios que es su misionero de amor, y nos esclarece que Dios es solamente amor y nada más que amor. Entonces, la mayoría de las pruebas, como decía Germán Divaldo, muchos de nosotros las hemos elegido. Conocí el caso de una persona que estuvo muy sufrida, grandes aflicciones tuvo en la pobreza. Y para el colmo, desencarnó de un cáncer que no la dejaba en paz. Frente a esa situación, entonces, pues, yo le consulté a un medium
espírita, me dijo que esa persona eligió dos pruebas, la de la pobreza y tener muchos hijos, porque tuvo muchos hijos y la pobreza. Y a su vez eligió una enfermedad terminal como el cáncer. Y le dije, ¿pero con qué fin? Dijo, porque ese ser quería progresar rápidamente. Entonces, a través de esa prueba, estaba probando su paciencia, su abnegación y el amor a Dios. No es que Dios hubiera estado feliz y, no, pues, hágalo. Eso es problema suyo, no es problema mío, no. Le solicitó, Señor, dame la oportunidad a través de estos sufrimientos poder avanzar mucho más rápido para poder experimentar estos sufrimientos y poder ayudar más adelante a los otros, dar consuelo y esperanza a los que sufren, a los que gimen, a los que lloran. Y la expiación, ahí sí no hay nada que hacer. Jesús dijo, de lo que tú siembras, de eso recoges. Sí. Con la vara que mide, seréis medidos. No hagas a otro lo que para ti no quieras. No juzguéis para no ser juzgados. Entonces, las expiaciones es cuando nosotros violentamos la ley de Dios, violentamos los derechos de los demás y tenemos que entonces resarcir esos sufrimientos, esos dolores que hemos causado a los demás, experimentando la misma situación que le hicimos experimentar a aquel ser. Aquel ser. Por eso la expiación es compleja. Y no pensemos que con el solo hecho, respetando las creencias, de darnos golpes de pecho, porque yo pasé por ahí, ¿cómo no? Si yo estuve en el seminario, un seminario, y también andaba de rodillas y todo. Las expiaciones no. La expiación se cumple al pie de la letra. Tú hiciste sufrir, ¿tiene qué? Sufrir. Pero para ello se requiere primero que todo el arrepentimiento. El arrepentimiento. ¿Y cómo nos da Dios esa bendita oportunidad? Es a través de la ley de la reencarnación. Crean o sí crean en la reencarnación es un hecho. La reencarnación no solamente la enseña el espiritismo y otros movimientos filosóficos que yo también conozco, y esa reencarnación, así no creamos en ella, es la bendita oportunidad que tenemos para resarcir errores y equivocaciones del ayer. Quienes quieran ilustrarse mucho más en la disertación que nos ha dado Germán Divaldo sobre pruebas y expiaciones, está el libro extraordinario que se llama El cielo y el infierno o la justicia divina, dictada por el maestro, codificada por el maestro Allan Kardec, la doctrina. Entonces, es una parte de la codificación. Son 5 libros. Libro de los espíritus, libro de los medios, el evangelio según el espiritismo, el cielo y el infierno o la justicia divina. Son los 5 libros de la codificación. Pero el espiritismo tiene alrededor de unos 700 libros para leer. Yo creo que en esta reencarnación la alcanzamos a leer, pero la carátula ni siquiera de los libros. Entonces considero que es decir, nuestro Padre Dios nos ama y Él en ningún momento es cruel, sino es bondadoso, misericordioso. Es bondadoso y misericordioso. Ahora, pensemos si el amor nuestro hacia el Padre es interesado o no. Cuando estamos en dificultades, ¿qué le decimos a Dios? Ayude. Ayúdenme. Y después, Gracias. nos olvidamos. Como Germán Divaldo no gastó el tiempo que era a las 5, permítame contarles esta experiencia. 30 minutos me demoré. ¿Cuál? 30 minutos me demoré, debería demorarme 45. Bueno, muy bien. No. Recuerden ustedes la historia de ese paralítico, ¿no es cierto? Ese paralítico, no el otro. ¿Cómo se llamaba? ¿No? Vamos a ponerle un nombre. Se llamaba Pedrito. Bueno, ese paralítico era de nacimiento. Estaba cumpliendo una expiación. Pero
Vamos a explicarlo. Se llamaba Natanael ben Elías. No Pedrito, sino Natanael ben Elías. Era a ver si usted reaccionaba. Entonces, él decía, yo quiero ver a Jesús, yo quiero ver a Jesús, por favor lléveme, pero estaba en un camastro, no podía levantarse. Y pedía que lo sacaran a la puerta. Y pasaba la gente y decía, lléveme, yo quiero ver a Jesús, yo quiero ver a Jesús, yo quiero escuchar a Jesús. Muy bien. Al fin se conmovieron y lo llevaron. Y como Pedro vivía en un edificio en mármol, pisos de mármol y todos esos lujos, allí estaba Jesús predicando. Estaría en esa época los edificios así como... Ah, cierto que Pedro era un pobre pescador que vivía en un rancho, en una choza a la orilla del mar, muy pobre. Ah, y ahora sí me están ayudando ustedes. Entonces vivía en una choza, en un ranchito muy humilde, y allí estaba Jesús curando. Llegaron y dijeron, Pedro, por favor, necesitamos que Natanael ben Elías, el maestro, lo cure. Y Pedro dijo, pero mire, no hay por dónde. Está esto lleno, está atiborrado de enfermos y Jesús está curando. Y dijeron, Pedro, ¿y qué pasa si nosotros por el techo bajamos a Natanael ben Elías para que Jesús lo cure? Mire, lleva tantos años sufriendo. Pedro dijo, bueno, bájenlo con el camastro. Entonces se subieron por allá en una lomita y lo bajaron el camastro amarrado y llegó el camastro y llegó y quedó al frente de Jesús. Y llegó Jesús y se quedó mirándolo y le dijo, Natanael ben Elías. Natanael quedó frío. Dijo, ¿tú me conoces? ¿Tú sabes cómo me llamo? Dice Natanael ben Elías. ¿Tú me conoces? Te conozco más de lo que tú crees. Le dijo el maestro Jesús. No era Dios, sino el maestro Jesús, porque Jesús es hijo de Dios y es hermano nuestro. Dios es único. Muy bien. ¿Qué pasó? Natanael ben Elías. ¿Tú crees que yo puedo curarte? Y Natanael se quedó mirando y dijo, yo no creo que este tipo me pueda curar, no. Pero decía que me llevara. Volvió y le preguntó por segunda, por tercera vez. Le dijo, sí, yo creo, pero dudando, ¿no? Le dijo Jesús, Natanael ben Elías, levántate y camina. Se levantó con su camastro y salió y se fue. ¿Por qué Jesús lo curó si estaba cumpliendo una expiación? Resulta que ya la expiación, el sufrimiento que él había tenido, se había cumplido la pena, el tiempo. Por eso le dijo Natanael ben Elías, levántate y camina. Pero después de que Jesús curó a todas las personas, salió a la orilla del mar, se sentó debajo de una palma y Pedro pegó la carrera a verlo y Jesús estaba llorando. Maestro, estás llorando de felicidad al ver cómo has curado a toda la gente. Le dijo, no, Pedro, no estoy llorando de felicidad, estoy llorando de tristeza. ¿Sabes dónde está Natanael ben Elías en este momento? Le dijo, no, debe estar en la casa adorándote y bendeciéndote. Dijo, está en los prostíbulos, recuperando el tiempo perdido del placer. Por eso, hay veces que nosotros le pedimos a Dios muchas cosas, pero Dios nos conoce y sabe qué nos puede dar y qué no nos puede dar. Juana de Ángelis, ya para terminar, en su libro Mies de Amor dice lo siguiente. Dios nos ayuda, no como nosotros deseamos, sino acorde a la realidad de las necesidades. Luego, el cielo y el infierno no existen, sino son estados de conciencia. Y Dios es amor en conclusión. Entonces, como a todas las personas que dan acá disertaciones o conferencias, les damos siempre un trofeo. Entonces, se lo vamos a dar acá a la misma. Por favor, tenga la bondad. Bueno, primero que todo quiero decirle lo siguiente, mi querido Germán Divas, mi querido nieto. Personalmente lo vi muy iluminado. Jesús espera más de ti. ¿Cómo es? Repítame, por favor. Di. Jesús espera más de mí.
Jesús, pero con seguridad, porque veo que está confuso. Como nervioso. No. ¿Cómo es la cosa? Jesús espera más de mí. Pero con fuerza, diga, Jesús espera más de mí. Entonces, hermano Divaldo, felicitaciones por la enseñanza que hemos recibido de hoy y lo que le hacemos a todos los expositores acá es hacerlos sentir muy bien a través de un abrazo fraterno. Bueno, muchísimas gracias para todos mis hermanos, pero bueno, era necesario. ¿Les gustó la historia de Natanael Ben Elías? ¿Será que muchos de nosotros somos Natanael Ben Elías? Tan pronto nos curamos y nos pasan los problemas. Y como dijo hermano Divaldo, y negociamos con Dios, ¿no? Si tú me haces esto, yo te doy esto. Pregúntemelo a mí si yo hacía eso también. Y sea unos golpes de pecho. La ley divina es inmutable. La ley de Dios es inmutable. Es inmutable, no cambia. Es para todos los mundos exactamente igual. Muy bien, hermanos. Entonces, los suyos son una prueba o una investigación. Libro La Génesis. Capítulo 18. Por medio del espiritismo, la humanidad habrá de entrar en una nueva fase, la del progreso moral, que es su consecuencia inevitable. La fraternidad debe ser la piedra angular del nuevo orden social. Cuando los hombres estén convencidos de que Dios es el mismo para todos, se amarán como hermanos. El espiritismo es el lazo que los unirá un día, porque les mostrará dónde está la verdad. Centro Espírita, Rutas de Luz. Bueno, cerrando nuestros ojos, nos disponemos para agradecer a Dios, nuestro Padre Celestial, al Maestro Jesús y a todo el equipo de trabajadores de esta casa que nos acompaña en el día de hoy. Infinitas gracias te damos, Padre Santo, por esta oportunidad que nos ha concedido, Señor, en esta reencarnación de venir a aprender todos estos mensajes para nuestro progreso espiritual. Gracias infinitas porque tenemos fuerza para levantarnos, para esa voluntad para poder llegar hasta esta casa. Le damos gracias, Señor, por todas las bendiciones, por el techo que nos ha concedido, por el alimento físico como por el alimento espiritual. También te damos gracias, Señor, por la luz del día, ese gran astrosol que ilumina el planeta de la Tierra y del cual recibimos mucho alimento del que nosotros no nos damos cuenta. Gracias, Señor, por el oxígeno, porque es una dádiva divina que tú nos das a cada uno de nosotros. Hoy queremos orar por todos nuestros hermanos enfermos y que no han podido llegar hasta este lugar, para que ahí en el lugar donde ellos se encuentren, en sus camas, en sus hogares, que están enfermitos, puedan recibir esos efluvios de amor, esas esencias divinas que llegan a consolarlos y aliviarles sus dolores. Oramos por todos nuestros hermanos enfermos y los colocamos en tu divino regazo, Señor, y que así sea, que se haga tu voluntad, Señor, en cada uno de nosotros. Gracias. Gracias.